Televisión para ti. Continuamos compartiendo cartas sobre la mesa y a continuación estaremos haciendo el análisis de este tema. Situación de gobernabilidad del presidente Castillo del Perú. Y para ello nos acompaña ya José Antonio Escobar, como también nuestro invitado, el doctor Alex Chamán, analista político. Adelante, Omar Gómez. Muchísimas gracias, Henry. Y es un tema que realmente nos importa analizar. Alex, muchísimas gracias por la gente que sale a visitarnos. Bienvenido a Televisión Universitaria y nuestras cartas sobre la mesa. Vamos a hablar sobre el Perú. Pepe Escobar, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Bienvenido a nuestra mesa de trabajo. La cercanía física geográfica del Perú hace que sea una constante hablar de este país, teniendo en cuenta también la teórica cercanía ideológica entre Pedro Castillo y el movimiento al socialismo. Precisamente, y vamos a dar contexto a esto, queremos una pregunta que más ropa formularle, doctor. ¿El Perú es socialista con Pedro del Castillo? En lo absoluto. En el Perú hay propiedad privada, hay empresas transnacionales, el segundo socio inversor es la oligarquía chilena que le despojó de Iquique, Arica, hoy monopoliza importantes rubros económicos. En el Perú hay marcadas diferencias económicas sociales, hay explotación y en esta coyuntura del COVID es el país número 1 del mundo en que ha habido mayor cantidad de infectados y muertos, hablando a partir de la densidad demográfica, y eso ha desnudado todo lo que ha generado el neoliberalismo en materia de calidad de vida, en salud, al extremo que en el Perú, en plena pandemia, la gente ha estado prácticamente empeñando no solamente bienes, endeudándose por adquirir oxígeno, un internamiento, es decir, es desolador el panorama del Perú. A ver, Alex, la historia del Perú en este último tiempo nos muestra una inestabilidad muy fuerte de la gestión gubernamental. Hay muchos presidentes que han... Ahora, ¿cómo podemos explicar esto? ¿Solo a partir de la estructura normativa del Perú? ¿O cuáles son los factores que explican este sistema de inestabilidad política? Bueno, lo que tú dices, Omar, es muy cierto. En los últimos 5 años en el Perú prácticamente ha habido el similar número de presidentes. Eso no se ha dado pues en ningún país de Latinoamérica. Es un caso, como muchos analistas refieren, inaudito en términos políticos, y lo que tú dices hasta cierto punto es válido en el entendido de que la normatividad jurídica, política, como que se presta a eso, pero por encima de aquello están, si se quiere, pues que en el Perú hegemoniza una especie de ultraderecha. Hay una ultraderecha que lamentablemente no respeta, si quiere, su constitución política neoliberal de 1993, no respeta, si se quiere, pues el llamado Estado de Derecho, el Estado liberal, lo violenta cuando mejor le parece, y expresión de aquello, estimado Omar, podemos ver que en el Perú los grupos de poder económico empresariales han estado involucrados con actos extremadamente graves de corrupción, como Lavajato, como Debrecht, como el Club de la Construcción. El banquero más exitoso del Perú es Dionisio Romero, que aquí tiene el BCP, en realidad es un banco de crédito del Perú, y él, la gente lo puede ver públicamente por internet, ha admitido que le dio decenas de dólares, no en una sino en reiteradas ocasiones, a la señora Fujimori. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque eso nos marca, mi estimado José y también Omar, cómo los grupos empresariales imponen su hegemonía en términos del dominio económico, y eso explica también de cómo el presidente Castillo, siendo presidente del Bicentenario, hace algunas pocas semanas ha presentado un proyecto de ley diciendo: señores del Parlamento o del Congreso peruano, por favor consideren la posibilidad de ventilar un referéndum como se hizo en Chile, para que la población diga si quiere o no quiere una asamblea constituyente. ¿Y qué ha hecho el Congreso peruano? Ultraderechista, mayoritariamente, lo ha archivado. Imagínate tú, ni siquiera un planteamiento del Ejecutivo lo han puesto a consideración. ¿Y cómo está en el tema de escaños el gobierno de Perú? Fíjense, aquí tengo un materialcito que en el Perú tenemos un Congreso de la República
Pero si se quiere, el partido del presidente Pedro Castillo, inicialmente Perú Libre, tenía 37, pero hace 2 semanas, Omar, ha habido una fuga de más de 10 profesores, porque como el profesor Pedro Castillo es profesor, ha motivado para que profesores de diferentes regiones, el Perú tiene 25 regiones, puedan postularse. Algunos de ellos han ganado. ¿Y qué es lo que han hecho? Han escindido Perú Libre de manera tal que las fuerzas, entre comillas, democráticas, socialistas o patriotas, que eran 37, se han atomizado, de modo tal que la ultraderecha peruana hoy cabalga a sus anchas. Eso es lo real. Ahora, ¿cómo puedes explicar que evidentemente en el Perú se habla de una polaridad poblacional muy fuerte, pero al mismo tiempo los resultados electorales? Encontramos 4 o 5 partidos con un nivel de votación, no voy a decir con diferencias grandes, el primero 18, el segundo 13, 11, etcétera. Es decir, no hay una diferencia sustantiva, que se visibilice en una primera vuelta, la diferencia no era muy grande. Sí, usted lo ha dicho, Omar, a tal extremo que el profesor Pedro Castillo sacó un 19, la otra 11 y así sucesivamente. Ninguno llegó siquiera al 25%. Sí. Y eso refleja, si se quiere, pues, no tanto polarización, diría yo, sino la diversidad. Fragmentación expresada en una diversidad en que hay elecciones y se presentan, si tú quieres, pues 20, 30 agrupaciones políticas. En cambio, por ejemplo, ahora vemos el escenario en Colombia, no hay dónde perderse. Hay 2, 3 organizaciones muy fuertes, muy bien posicionadas. Algo similar se da aquí en Chile, pero en el Perú, lo que tú has dicho, Omar, se ha fragmentado, pero al momento de que llegan al Parlamento, ahí hacen lo que decíamos aquí, las mega coaliciones. Hoy en el Perú hay una mega coalición de ultraderecha. Alex, a propósito de eso, de lo que mencionaba usted, que la derecha ha escindido al Partido Perú Libre y se ha llevado unos cuantos escaños a nivel de los profesores, miembros del partido de Pedro Castillo, yo quisiera refrescar un poco el ingreso del presidente peruano precisamente a ejercer la primera magistratura de ese país, cuando tenía una cercanía notable con Evo Morales, con el movimiento al socialismo, un proyecto fallido de Evo Morales de instalar el MAS en el Cusco, una reprimenda de Keiko Fujimori que le ha hecho metas en su país, no en el nuestro, y definitivamente se ha visto unas 3 reuniones al más alto nivel. Evo, sin ser funcionario boliviano, estaba de asesor. ¿Se ha desvanecido todo eso? ¿Cuál es la situación? Porque ha preocupado a la izquierda, a la derecha boliviana y a la derecha peruana también, ¿no? Sí, lo real, estimado José, es que en el Perú, diría yo, que hay niveles sorprendentes de desideologización, despolitización. La gente está alejada de su propia problemática. El fútbol funciona como se estilaba ya en el esclavismo, pan y circo al pueblo. Hoy en el Perú, con Gareca, que está yendo a los mundiales, créanme que el poblador peruano sabe más de farándula, más de fútbol que de su problemática, de modo tal que prevalece una propia indiferencia, apatía a la política. Además de aquello, pues en el Perú hay un control y monopolización de los medios masivos de información que desinforman a tales niveles, Omar, que solo el grupo El Comercio tiene un monopolio de prensa televisiva, radial y escrita del 85%. Eso no se ve en ninguna parte del mundo. Y si alguien duda, ahí vean en el interior, 85%. De modo tal que hay una manipulación y adormecimiento, y eso hace que la gente esté alejada de su problemática. Le envuelve en que el Perú es un país con el mayor crecimiento en los últimos 20 años, que ha tenido crecimiento. Pero ¿de qué sirve, mi estimado Omar, José, que aparentemente el Perú tenga enorme crecimiento económico cuando no hay desarrollo? En pleno siglo XXI se sigue viabilizando una matriz económica primaria. En pleno siglo XXI la pobreza, en estos momentos la pobreza en el Perú fácilmente llega al 25%, claro, inferior aquí. Ahora, pero además hay un problema muy similar a Bolivia, que es es decir, una economía no legal, la informal, que es terriblemente grande, ¿sí? Es terriblemente grande, y además problemas irresueltos como la educación, la salud,
el empleo, que es otro de los problemas, pues se ha precarizado mucho. Sí, ¿cómo podemos entender ese caldo de cultivo cuando, como dices, en la región se vende a un Perú progresista, con un aparato productivo desarrollado, competitivo, etcétera, donde la turbulencia política aparentemente no afecta a la estabilidad económica? Claro, lo que señalas tú es muy importante porque hacia afuera se vende una imagen de un Perú pues próspero, un Perú que avasalla incluso a sus vecinos en términos de crecimiento, de modernidad, pero a un elevadísimo costo. ¿Por qué, estimado Omar? Porque en todos estos 30 años de neoliberalismo, son 3 décadas, no solamente se ha destrozado el aparato productivo nacional, todo se ha privatizado, excepto YPFB, que allá equivale a Petroperú, excepto Zamapa, que allá equivale a Sedapal, pero todo absolutamente se ha privatizado, de modo tal que hoy la precarización laboral es una constante, y en los tiempos de la pandemia, José, créeme, tal vez Perú haya sido uno de los pocos, si no el único país, que en vez de dar una ayuda económica a la población, le dio, con el cuento de la suspensión perfecta de labores, dinero a los empresarios. Y los empresarios que tenían y recibieron ingentes cantidades económicas para reactivar la economía en plena pandemia, lo que hicieron otro tipo de negocios y comenzaron a despedir gente. Entonces eso ha generado de que hoy, por ejemplo, Perú destine 3,5% del PBI a educación. Un policía en el Perú, esto es vergonzoso, gana más que un catedrático universitario a tiempo completo en una universidad estatal, a condición de que no sea, como aquí decimos, titular, allá sería principal. Y este dato es verídico. Sí. Un profesor a tiempo completo en Perú gana menos que un simple suboficial, sin subestimar lógicamente. En cambio, que un profesor a tiempo completo en la UNSA, en la San Simón, interino, llega tranquilamente a 20.000 bolivianos brutos, para que vean la diferencia. Así es, Alex. Ha propuesto la turbulencia política que está atravesando el Perú. Hay que recordar también que en cierto momento el presidente peruano Castillo ha podido capear el temporal, porque la Constitución peruana también contempla el impeachment, ¿no? Que quiere decir que se puede revocar su primera magistratura. ¿Cómo está al momento? Ya por un tiempo ha liberado esta posibilidad, está en peligro aún, está en juego la prosecución de su cargo. ¿Cuál es la situación actual? Está en peligro, mi estimado José. El día de ayer, el presidente Castillo ha tenido que sacar a varios ministros y poner a otros. ¿Por qué? Porque en el Congreso, cuya mayoría, hegemonía, lo ejerce la ultraderecha peruana, están viabilizando 10 meses de una política obstruccionista. El presidente Castillo, prácticamente, estimado Omar, casi, si no son todos los meses, cada 2 meses se está sacando ministro. ¿Por qué? Porque en el Congreso le dicen, vamos a convocarlos y los vamos a censurar. Y una vez que sucede aquello, él no tiene otra opción que sacarlo. Y eso lo están haciendo no solo desde que ganó, él ya había ganado y prácticamente quisieron desconocer ese triunfo, incluso apelando a una serie de cuestiones que por el factor tiempo no detalla, pero en definitiva lo que tú dices, estimado José, es muy cierto. En estos momentos, el presidente Castillo puede ser vacado en cualquier momento, en el momento menos pensado. ¿Por qué? Porque el Congreso prácticamente en los hechos es quien no solo delibera, sino determina, y el Ejecutivo termina sometiéndose a aquello. Y un pequeño ejemplo es que el premier Aníbal Torres, por encargo del profesor Pedro Castillo, presenta un proyecto de ley pro Asamblea Constituyente, y el Congreso, vamos a agarrar esta carta, les dice, no señores, no nos da la gana, disculpando el término, nosotros simple y sencillamente lo archivamos. O sea, a esos niveles se llega, ni siquiera eso vemos pues en otros países como el nuestro, mi querido. Yo sé que aquí hay una serie también pues de, si se quiere, arbitrariedades, pero lo que sucede en el Perú es prácticamente una cuestión inaudita, inexplicable hasta cierto punto. Ahora, ¿se viene una constituyente? No, hoy día estuve informándome, todo hace indicar que el pueblo peruano, consciente de que el Congreso no tiene el más mínimo, si se quiere, interés de viabilizar una consulta popular para que
que digan si quieren o no. Entonces entiendo que ahora se están organizando a nivel nacional para trabajar en aras de presionar por una asamblea constituyente, pero yo temo de que este año se viabilice aquello, tal vez en unos meses, en unos años, porque lo que decía Omar al principio, el pueblo peruano desgraciadamente ha sido tan despolitizado, tan enajenado, otros dirían alienado, que no tiene capacidad de reacción. Es una realidad al extremo, repito, que el segundo socio inversor del Perú en estos momentos es esa oligarquía chilena que tomó el Perú por 4 años. Esa oligarquía chilena hegemoniza el servicio aéreo comercial, puertos, aeropuertos, trenes, etcétera. Es terrorífico. Entonces, esperemos que el pueblo de a pocos tome conciencia, se movilice, organice, y si no por las buenas, lamentablemente es por las malas, como en Chile, ¿no? Que hoy se viabiliza una convención constitucional que todas indicar que no cubre las expectativas ni de los pueblos aborígenes ni del pueblo chileno, pero algo es algo, como algunos dirían, ¿no? Alex, muchísimas gracias. Te vamos a volver a invitar. Listo, estimado Omar, un agrado. Gracias. Estábamos con el doctor Alex Chamán, docente de nuestra universidad y analista político. Lo vamos a volver a invitar en cualquier momento. Nosotros continuamos contigo, Henry. Televisión para ti.